En el año de gracia de 1847, a las afueras de Caracas, se alzaba la Hacienda San Patricio, emblema de la riqueza y del orden implacable de la aristocracia criolla. Detrás de sus corredores de piedra y patios anchos, vivían los Mendoza y Villareal, señores de extensos sembradíos, propietarios de centenares de almas y de una fortuna que parecía no agotarse jamás. Los vecinos hablaban de sus fiestas, de sus tratos comerciales y de su influencia en los salones de la ciudad. Pocos, sin embargo, conocían lo que se cocinaba en silencio tras los muros blanqueados por el sol. El corazón de aquella casa era doña Esperanza Mendoza y Villareal, matriarca de mirada cortante y voluntad férrea, viuda desde hacía 15 años y todavía dueña de cada decisión que cruzaba por la hacienda. Su silueta, vestida casi siempre de negro, deslizándose por los pisos de mármol, imponía una mezcla de temor y obediencia. A su lado orbitaban el resto de los Mendoza, Rodrigo, el primogénito, de carácter intempestivo, su esposa, doña Catalina, pálida y temblorosa como un susurro, y los hijos de ambos, Carmen y Pablo, educados en la comodidad y en la costumbre de dar órdenes. San Patricio funcionaba con la precisión de un reloj movido por manos invisibles, pero bajo esa fachada de refinamiento y ceremonias se estaba gestando una desgracia destinada a sacudir a la sociedad caraqueña hasta sus cimientos. La señora de la casa, doña Esperanza Mendoza y Villareal, tenía 62 años y el gesto pétreo de quien nunca admite réplica. Llevaba el cabello plateado recogido en un moño impecable y prefería la seda oscura que hacía de su presencia una sombra disciplinadora. Al morir su esposo, no cedió terreno. Gobernó San Patricio con órdenes precisas y castigos ejemplares. Su hijo mayor, don Rodrigo, de espaldas anchas y genio fiero, había heredado tanto la riqueza como la soberbia. Sus ojos chicos, hundidos y brillantes, se encendían de impaciencia ante el más mínimo desacato. Doña Catalina, su esposa, parecía un pájaro frágil atrapado en corrientes de aire helado. Vivía midiendo cada paso para no despertar tormentas. Los muchachos, Carmen, 16, y Pablo, 14, crecieron entre privilegios y el hábito de ver a otros inclinarse. La primera, hermosa y caprichosa. El segundo, precoz en la crueldad que observaba y aprendía. En ese engranaje, de poder casi invisible como el resuello de las brasas en la cocina, trabajaba Esperanza Morales, mulata de 35 años, nacida esclava y criada en la servidumbre. Sin maestro y a hurtadillas, había robado letras del aire hasta aprender a leer y escribir. En su rostro cansado sobrevivía un destello de belleza y detrás de la mirada, una calma tensa que escondía memorias de dolor y una voluntad que nadie sospechaba. Esperanza Morales había conocido la esclavitud desde su primer aliento. Su madre murió al darla a luz en la misma hacienda, y desde entonces su vida transcurrió entre faenas interminables, humillaciones constantes y un silencio forzado que servía de escudo. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, revelaban la carga de los campos y de la cocina, y aún así, cada tanto temblaban, no de agotamiento, sino de una furia contenida que había aprendido a disimular. Había sido testigo de tormentos que parecían no conmover a nadie. Compañeros azotados hasta la muerte, familias desgarradas por la venta, mujeres violentadas sin misericordia. Cada hecho se clavó en su memoria como brasas que no se apagan. Pero el golpe más brutal lo recibió con la tragedia de su hermana menor, María, apenas una joven de 18 años de hermosura notable. Durante meses, don Rodrigo posó sobre ella sus ojos de dueño y verdugo. Su deseo rechazado una y otra vez se transformó en rencor. Una noche de marzo de 1847, embriagado y enardecido, la tomó por la fuerza en los establos. La muchacha, quebrada en cuerpo y espíritu, enfermó al poco tiempo. Esperanza rogó de rodillas por un médico, pero la matriarca juzgó que ningún gasto debía invertirse en salvar la vida de un esclavo. María murió al tercer día, delirando entre fiebres y suplicando venganza con sus últimas fuerzas. La noche en que María expiró, Esperanza permaneció a su lado en la humilde choza donde compartían el lecho de paja. A la luz mortecina de 1900, una vela acarició la frente sudorosa de su hermana y escuchó su último ruego, que su muerte no quedara impune.
Aquellas palabras se grabaron en el alma de Esperanza con la fuerza de un juramento sagrado. Ya no habría súplicas ni esperas. La misericordia de los Mendoza era un espejismo cruel. Esa misma madrugada tomó una decisión irrevocable. La familia entera pagaría con su propia sangre por cada lágrima derramada, por cada cuerpo ultrajado, por cada vida arrancada en silencio. No se trataba solo de vengar a María, sino de castigar a generaciones de abusos. Pero su plan no nacería de la furia desordenada, sino de la paciencia y la estrategia. Cada rutina de la casa, cada gesto repetido durante años, se convertiría en la herramienta precisa de su venganza. Esperanza comprendió que la confianza ciega que sus amos tenían en ella sería el filo de la espada. Y así, con la serenidad de un general que prepara la batalla, empezó a trazar los primeros pasos de un designio que cambiaría para siempre la historia de San Patricio. Durante los días que siguieron al entierro de María, Esperanza se aferró a su rutina como si nada hubiera cambiado. Cumplía órdenes, servía comidas, limpiaba corredores y respondía con la misma sumisión calculada de siempre. Pero en su interior, cada movimiento formaba parte de un plan meticuloso. Había observado durante años las costumbres de los Mendoza y Villarreal. Sabía que todos los días, a las 4 en punto de la tarde, se reunían en el salón principal para el ritual del té, ceremonia instaurada por la matriarca como símbolo de refinamiento y distinción frente al resto de la sociedad. Nadie imaginaba que ese hábito solemne se transformaría en la clave de su caída. Desde hacía 2 décadas, era Esperanza quien preparaba y servía la infusión, sin que jamás se pusiera en duda su lealtad. Para los dueños, ella era poco más que un mueble útil, invisible y silencioso. Esa confianza, construida a lo largo de 20 años, sería la grieta por donde entraría la justicia. Lo único que necesitaba era un veneno eficaz, discreto y sin sabor. Su memoria recordó el arsénico usado en los almacenes para exterminar ratas, inodoro, insípido y mortal. Allí estaba la herramienta que buscaba. Reunir el veneno no fue tarea sencilla. El arsénico estaba al alcance en forma de raticida, pero tomarlo de golpe habría despertado sospechas. Con la paciencia que había aprendido en años de servidumbre, Esperanza comenzó a sustraer pequeñas cantidades, apenas un pellizco cada día, hasta formar un acopio suficiente. Machacaba los cristales con cuidado, convirtiéndolos en un polvo fino que ocultaba en una bolsita de cuero escondida entre sus pertenencias más humildes. Mientras tanto, mantenía la máscara intacta, atendía a la familia con el mismo gesto, sumiso, escuchaba insultos y soportaba humillaciones sin levantar la vista. Nadie notó el fuego que ardía en su interior ni la calma peligrosa que la envolvía. Cada palabra despectiva, cada orden dada con desprecio, se convertía en combustible para la decisión que latía en su pecho. Al llegar la segunda semana, ya tenía lo necesario. La fecha estaba fijada. El jueves 15 de abril de 1847 sería recordado como el día en que el poder absoluto de los Mendoza se desplomó bajo el peso de su propio desprecio. Y Esperanza, la esclava invisible, aguardaba ese amanecer con un temple que rozaba lo sobrenatural. El amanecer del 15 de abril se presentó como cualquier otro en San Patricio. El canto de los gallos, el bullicio de los esclavos iniciando la faena y el aroma del pan recién horneado parecían anunciar un día común. Pero para Esperanza, cada detalle estaba cargado de un significado distinto. Se levantó antes que todos, como de costumbre, y se movió entre ollas y cazuelas con una calma férrea. No había temblor en sus manos ni vacilación en su mirada. El desayuno fue servido puntualmente, sin rastro de emoción en su rostro. Los Mendoza iniciaron sus actividades diarias sin sospecha alguna. Rodrigo revisaba cuentas con tono imperioso. Doña Catalina bordaba en silencio evitando incomodar. Los jóvenes corrían por los jardines exigiendo a los sirvientes obediencia inmediata, y la matriarca supervisaba con ojo severo cada labor doméstica. Todo seguía el mismo guión de siempre, pero la esclava que pasaba desapercibida entre ellos había marcado ese día como el último en que respirarían. La tranquilidad de la mañana contrastaba con la tormenta que se preparaba en secreto, y solo Esperanza conocía el desenlace que aguardaba a la orgullosa familia. A las 3 de la tarde, Esperanza inició los preparativos del ritual con la meticulosidad de un artesano. En la cocina, dispuso cada elemento con precisión.
la tetera de plata brillante, las tazas de porcelana fina, el pastel de limón recién horneado, cortado en rebanadas perfectas. Nadie habría adivinado que aquella ceremonia de refinamiento estaba a punto de transformarse en sentencia. Mientras el agua alcanzaba el hervor exacto, mezcló las hojas de té negro de Ceilán con hierbas aromáticas, como tantas veces lo había hecho, pero esta vez añadió el contenido entero de la pequeña bolsa de cuero. El polvo blanco se disolvió en segundos, sin dejar olor ni rastro. Observó la infusión burbujear y en ese instante comprendió que tenía en sus manos el poder de decidir sobre la vida de quienes la habían despreciado durante décadas. Una calma extraña la envolvió. No era furia, sino serenidad. Era la certeza de haber encontrado un propósito que daba sentido a todo el sufrimiento soportado. El veneno se mezclaba con el aroma delicado del té, y con ello, la justicia aguardaba silenciosa en cada sorbo. Poco antes de las 4, Esperanza tomó la bandeja y entró en el salón principal con el mismo paso medido de siempre. La escena era cotidiana. Doña Esperanza erguida en su sillón de terciopelo rojo, don Rodrigo ensimismado en el periódico, doña Catalina cosiendo junto a la ventana, Carmen y Pablo discutiendo sobre fiestas y vestidos. Nadie levantó sospecha al verla. Con la misma gracia adquirida tras 20 años de rutina, sirvió primero a la matriarca, que apenas desvió la vista de su bordado. Luego a Rodrigo, que masculló una queja por la temperatura. A Catalina, que respondió con una tímida sonrisa. Y finalmente a los jóvenes, ansiosos por probar los dulces. Todos bebieron sin dudar, confiados en aquella sirvienta que parecía parte del mobiliario, invisible e inofensiva. El té estaba exquisito. La conversación discurría entre quejas y planes mundanos, y en la puerta permanecía Esperanza, impasible en apariencia, pero con el corazón latiendo como un tambor. Cada sorbo acercaba a los Mendoza al destino que jamás imaginaron. Cuando las tazas quedaron vacías, ella se retiró en silencio hacia la cocina, dejando atrás un salón que ya estaba marcado por la muerte. El veneno elegido no obraba de inmediato, y esa era precisamente la ventaja que Esperanza había calculado. Tendrían entre 1 y 3 horas antes de que los síntomas se manifestaran, tiempo suficiente para ejecutar la segunda parte de su plan. Una vez dejó atrás el salón, volvió a su cabaña y comenzó a reunir sus escasas pertenencias. Un par de prendas gastadas, una navaja vieja, la bolsita de cuero vacía y algunos recuerdos de valor sentimental. No deseaba presenciar la agonía de sus verdugos. Su propósito no era regodearse, sino huir hacia un horizonte nuevo. Su destino sería La Guaira, puerto bullicioso donde tal vez podría embarcarse hacia las Antillas o, con suerte, hacia Europa. Antes de partir, sin embargo, cumplió un último acto de amor y fidelidad. Caminó hasta el pequeño cementerio de esclavos, oculto tras los cañaverales, y se arrodilló ante el montículo de tierra sin nombre que guardaba el cuerpo de su hermana. Con voz quebrada prometió a María que su sufrimiento había sido vengado, que su clamor no se había perdido en el vacío. Rezó, pidió perdón a Dios y selló con lágrimas silenciosas la certeza de su decisión. Mientras Esperanza se despedía de la tumba de su hermana, la casa principal seguía con su rutina sin presentir la tragedia que se avecinaba. Alrededor de las 6 de la tarde, las primeras punzadas se hicieron sentir. Don Rodrigo, siempre jactancioso de su fortaleza, se dobló de dolor en el estómago y comenzó a vomitar con violencia. Al principio, los presentes creyeron que se trataba de una indigestión, pero pronto doña Catalina, pálida y febril, mostró los mismos síntomas. El malestar se propagó como un fuego imparable. Diarreas sangrientas, convulsiones y fiebres altas abatieron a todos los miembros de la familia. La matriarca, rígida como un roble durante toda su vida, fue víctima de los espasmos más crueles. Los sirvientes, aterrados, corrieron en busca del doctor Enríquez, aunque tardaría horas en llegar. Entretanto, los niños lloraban desconsolados, la madre deliraba, y Rodrigo, el amo temido de tantos, se retorcía impotente en su cama, reducido a la condición de aquellos a quienes había oprimido. Nadie en la mansión podía detener el veneno que ya recorría sus venas como una justicia inexorable. La llegada del doctor Enríquez, cerca de las 10 de la noche, no trajo alivio sino la confirmación del desastre. Al entrar en la mansión, halló un cuadro que rozaba lo infernal. Cuerpos convulsionando, vómitos incesantes, gritos de dolor en cada habitación. Con los conocimientos limitados de la época,
Pensó primero en cólera o en alguna infección súbita, pero la simultaneidad de los síntomas lo hizo dudar. Aplicó lo que creía adecuado: sangrías, opio para mitigar el dolor, más vómitos inducidos para purificar el cuerpo. Nada funcionó. El veneno avanzaba con una precisión que la medicina de entonces no podía revertir. A las 2 de la madrugada, doña Esperanza, la matriarca que había dominado San Patricio con mano de hierro, exhaló su último aliento entre convulsiones. Su voz, rota por el dolor, aún clamaba por la esclava que la había servido por décadas, ignorando que en ella residía la causa de su agonía. Una hora más tarde, Rodrigo sucumbió, ahogado en su propio tormento. Los hijos resistieron hasta el amanecer, pero la muerte los alcanzó también. Al mediodía, Catalina fue la última en partir, cerrando así el ciclo de una familia aniquilada en menos de 24 horas. Para cuando la última vida se apagó en la mansión, Esperanza ya llevaba muchas horas lejos de San Patricio. Había seguido a pie los senderos ocultos que conocía desde niña, trepando colinas y descendiendo quebradas, con la determinación de quien no mira atrás. Su objetivo era claro: alcanzar La Guaira y mezclarse en el bullicio del puerto. Allí, entre barcos mercantes, marineros extranjeros y comerciantes apresurados, esperaba conseguir trabajo como cocinera o sirvienta en alguna embarcación y desaparecer en el anonimato del mar. Durante 2 días avanzó con apenas descanso, alimentándose de raíces y agua de manantial, cuidando de no dejar rastros. Mientras tanto, en Caracas, la noticia de la misteriosa muerte de toda una familia aristocrática se propagaba como pólvora. El capitán Mendizábal, veterano de las guerras de independencia, fue designado para dirigir la investigación. Analizó cada detalle con mente militar y, tras escuchar los testimonios de los sirvientes, sospechó envenenamiento. El doctor Enríquez confirmó la teoría con una rudimentaria autopsia. Pronto la ausencia de Esperanza Morales se convirtió en la pista principal. La esclava invisible de San Patricio pasaba a ser la fugitiva más buscada de Venezuela. En La Guaira, el puerto vibraba con vida propia. Marineros de todas partes descargaban mercancías. Los gritos de los vendedores se mezclaban con el olor a sal y especias, y las tabernas rebosaban de canciones y disputas. Entre esa multitud se ocultaba Esperanza, disfrazada bajo un nombre nuevo: Rosa González. Se presentó como mujer libre en busca de empleo doméstico, y durante 3 días logró confundirse entre huéspedes y trabajadores de una pequeña posada cercana al muelle. Su plan seguía firme: ahorrar lo suficiente para pagar un pasaje rumbo a las Antillas, donde la diversidad de razas le permitiría desaparecer sin dejar rastro. Pero la suerte comenzó a resquebrajarse. Uno de los capataces de San Patricio llegó al puerto difundiendo la noticia de una esclava fugitiva, dando su descripción física. Bastó que alguien la mirara con sospecha para que el disfraz se derrumbara. En cuestión de horas, Esperanza fue reconocida y arrestada. La noticia de su captura recorrió Caracas como un relámpago. Nunca antes una esclava había osado exterminar a toda una familia noble. Para unos era un crimen atroz. Para otros, una advertencia que sembraba temor en los corazones de los hacendados. El arresto de Esperanza se convirtió en un terremoto social. La élite caraqueña, temblorosa, comprendió que si una esclava doméstica, aparentemente dócil, había logrado planear y ejecutar semejante acto, nada impedía que otros siguieran su ejemplo. El juicio fue anunciado con gran expectación, atrayendo a la aristocracia entera a las salas del tribunal. Para muchos, se trataba de un espectáculo. Para otros, de un precedente decisivo en el control de los esclavos. Como defensora, se le asignó al joven abogado José María Torres, recién graduado, hijo de comerciantes y simpatizante secreto de las ideas abolicionistas que florecían en Europa y Estados Unidos. Torres tomó un camino arriesgado. En lugar de negar los hechos, buscó exponer las razones. Durante 2 semanas, el proceso reveló atrocidades, testimonios de violaciones, castigos brutales y muertes en San Patricio. La tragedia de María fue narrada con crudeza, arrancando murmullos en la sala. El fiscal, don Aurelio Blanco, defendió la institución esclavista con férrea convicción, alegando que permitir una justificación sentaría un precedente mortal. Pero Torres apeló a los derechos naturales del hombre y describió la esclavitud como crimen contra la humanidad. El eco de esas palabras empezó a sembrar dudas en algunos corazones. Cuando llegó el momento de declarar, Esperanza sorprendió a todos con su entereza. De pie en el estrado, habló con voz clara, sin titubeos, y narró la vida que había soportado,
Los cuerpos azotados hasta la muerte, las violaciones repetidas, los niños vendidos como ganado, la agonía de su hermana María sin auxilio alguno. No pidió compasión ni mostró odio, solo la convicción de quien ha decidido hablar como ser humano por primera vez. He servido 35 años a una familia que nunca me reconoció como persona, dijo, mirando al jurado con firmeza. He visto horrores que ustedes llamarían cristianos y civilizados. Si eso es civilización, prefiero ser llamada salvaje. No me arrepiento. Por primera vez actué como mujer libre. Sus palabras calaron hondo en los asistentes. Algunos lo escucharon como blasfemia, otros como un despertar incómodo, pero todos quedaron impactados por la dignidad de aquella esclava que, aún condenada, se negaba a mostrarse vencida. El jurado, compuesto únicamente por hombres blancos de alta sociedad, deliberó durante días. El veredicto era previsible, culpable de asesinato premeditado. La sentencia, igualmente inexorable, muerte en la horca. Sin embargo, el eco de sus palabras ya había comenzado a trascender los muros del tribunal. Mientras aguardaba su destino en una celda fría de Caracas, Esperanza se transformó en símbolo. Los esclavos de la región susurraban su nombre como si se tratara de una heroína, la que había hecho lo que muchos deseaban pero no se atrevían a intentar. Las autoridades, conscientes del peligro de un levantamiento, reforzaron la vigilancia en haciendas y ciudades. La fecha de la ejecución quedó fijada, lunes 15 de mayo de 1847, exactamente un mes después del envenenamiento. Durante esas semanas, el capellán Rodríguez intentó convencerla de confesar sus pecados y pedir perdón. Ella escuchaba en silencio, pero nunca aceptó. No veía crimen en sus actos, sino justicia. La noche previa a su muerte escribió una carta destinada a convertirse en legado. Allí relató con crudeza la vida de un esclavo, las humillaciones constantes y el deseo de que su sacrificio despertara conciencias. Cerró el texto con una frase que resonaría durante generaciones. Mañana moriré, pero que mi muerte sirva para recordar que la esclavitud es una herida abierta y que, mientras exista, nadie será verdaderamente libre. El amanecer del 15 de mayo llegó cubierto de nubes grises, como si el cielo presintiera la tragedia. La Plaza Mayor de Caracas se colmó de una multitud heterogénea. Curiosos, aristócratas ansiosos de escarmiento, esclavos que miraban en silencio y simpatizantes que veían en ella a una mártir. Escoltada por soldados, Esperanza fue conducida en una carreta hacia el patíbulo. Su andar no mostraba temblor. Rehusó la capucha que ocultaba el rostro de los condenados, deseando que todos la miraran de frente. Cuando el verdugo le ofreció sus últimas palabras, levantó la voz con firmeza. Muero sin odio, pero también sin arrepentimiento. Que mi muerte recuerde a todos que la injusticia no puede perdurar eternamente. Algún día, hombres y mujeres serán libres. Al mediodía la soga apretó su cuello y su cuerpo quedó suspendido ante la multitud. Su dignidad en el último instante estremeció incluso a quienes la juzgaban. Fue enterrada en el camposanto de los ajusticiados, sin lápida ni ceremonia. Sin embargo, en ese mismo momento comenzó a nacer la leyenda de la esclava que desafió a sus opresores con la inteligencia y la firmeza de su espíritu indomable. Las consecuencias de aquel suceso fueron inmediatas y profundas. En diferentes plantaciones de Venezuela comenzaron a surgir pequeños brotes de rebelión, inspirados por la memoria de la esclava que se atrevió a castigar a sus amos. Aunque las autoridades respondieron con dureza, los hacendados no pudieron ignorar la señal. La opresión desmedida tenía un límite. Algunos suavizaron castigos, temerosos de despertar nuevas venganzas. Otros reforzaron la vigilancia. El joven abogado Torres, marcado para siempre por el juicio, abrazó la causa abolicionista con mayor fervor. Dedicó su carrera a defender a esclavos acusados y a difundir ideas de libertad. La Carta de Esperanza, copiada en secreto, circuló de mano en mano por toda América Latina, convirtiéndose en un texto que denunciaba con claridad el crimen de la esclavitud. Intelectuales, clérigos progresistas y comerciantes ilustrados empezaron a cuestionar el sistema que hasta entonces parecía indestructible. La figura de Esperanza trascendía ya su condición de acusada y condenada. Se había convertido en símbolo de dignidad y resistencia, en recordatorio vivo de que incluso los más invisibles podían torcer el curso de la historia. Con el paso de los días, la historia de Esperanza se esparció más allá de Caracas. En los campos, los esclavos repetían su nombre en voz baja alrededor de fogatas, como si pronunciarlo les infundiera valor. Las madres lo narraban a sus hijos como ejemplo de que la dignidad no podía ser aplastada por completo.
Cuando en 1854 Venezuela decretó la abolición de la esclavitud, muchos recordaron que la chispa había comenzado años antes, con aquella mujer que convirtió el ritual del té en un acto de justicia. El doctor Enríquez, ya anciano, escribió en sus memorias que nunca había visto una muerte tan calculada y al mismo tiempo tan impregnada de justicia poética. La hacienda San Patricio, heredada por parientes lejanos, fue abandonada y cayó en ruinas, convertida en símbolo silencioso del fin de una era. Los esclavos sobrevivientes fueron vendidos y dispersados, pero llevaron consigo la memoria de Esperanza, que permaneció viva en relatos orales y en la decisión de muchos de bautizar a sus hijas con su nombre. La tumba sin nombre de María, su hermana, se transformó en un lugar secreto de peregrinación para los oprimidos, santuario de dolor y resistencia. El capitán Mendizábal, encargado de la investigación, escribió en su diario personal que jamás había conocido un crimen tan atroz y, a la vez, tan comprensible. En su opinión, Esperanza no era una asesina común, sino el resultado inevitable de un sistema que despojaba de humanidad a las personas y luego se sorprendía cuando éstas reclamaban justicia. Incluso dentro de la iglesia surgieron voces que, aunque en público condenaban sus actos, en privado se preguntaban si el verdadero pecado no era la esclavitud misma. El padre Rodríguez, quien había intentado obtener su confesión, admitió años más tarde que quizá el error no residía en Esperanza, sino en la sociedad que la obligó a escoger la venganza como única salida. En los salones de la aristocracia, las conversaciones se tornaron incómodas. Las damas empezaron a observar a sus sirvientes con un recelo que antes no existía, y algunos hacendados optaron por moderar la crueldad de sus castigos. La sombra de Esperanza se cernía sobre todos, recordándoles que la violencia ejercida sin freno podía regresar multiplicada. La historia de Esperanza pronto atravesó fronteras. Su carta final fue traducida al inglés y al francés, circulando en los círculos abolicionistas de Europa y Estados Unidos. Harriet Beecher Stowe la mencionó como ejemplo de la desesperación que podía engendrar la esclavitud, mientras que Víctor Hugo encontró en su historia ecos para sus reflexiones sobre la justicia y la redención. En Cuba, donde la esclavitud se prolongó hasta 1886, los esclavos la recordaban como la Vengadora y su nombre corría de plantación en plantación en susurros de esperanza. José Martí, años después, evocaría su ejemplo al afirmar que la injusticia, cuando alcanza el límite de lo insoportable, inevitablemente genera su propia respuesta. En Brasil, a un esclavista en pleno siglo XIX, juristas y pensadores citaron el caso como advertencia de lo que podía suceder si persistía un sistema basado en la negación de la dignidad. La figura de Esperanza se iba transformando en mito continental. Para unos, la encarnación de un crimen atroz. Para otros, el rostro de una resistencia que cruzaba mares y épocas. En Venezuela, el eco de su historia se integró al folclore. Cantores populares improvisaban versos sobre la esclava vengadora y cuentacuentos la mencionaban en plazas y mercados, siempre destacando su valentía más que su crimen. Con los años, la imaginación colectiva adornó su figura con matices fantásticos. Algunos decían que había aprendido a usar venenos de una curandera indígena. Otros aseguraban que fuerzas sobrenaturales la habían guiado en su plan, pero el núcleo permaneció intacto. Una mujer esclavizada que castigó a sus opresores con sus propias armas. En 1912, el historiador Rafael Bolívar Coronado publicó un estudio basado en documentos judiciales, reivindicando a Esperanza como producto de un sistema inhumano. Reveló además que en San Patricio existía una red clandestina de esclavos que se enseñaban a leer y escribir en secreto, desafiando las leyes coloniales. Esa revelación transformó aún más la percepción de su historia. No solo había sido un acto de venganza personal, sino también una forma de resistencia organizada, una chispa dentro de un movimiento más amplio que se negaba a aceptar las cadenas como destino perpetuo. Durante el siglo XX, diferentes movimientos sociales reivindicaron la figura de Esperanza como símbolo. Los comunistas la veían como pionera de la lucha de clases. Las feministas, como una mujer que enfrentó la doble opresión del patriarcado y la esclavitud. Y los defensores de los derechos civiles la consideraban precursora de la resistencia racial. En los años 60, en pleno auge de movimientos de liberación, su nombre reapareció con fuerza. Estudiantes marchaban llevando pancartas con su imagen. Artistas la pintaban como heroína revolucionaria y poetas le dedicaban versos.
Andrés Eloy Blanco, uno de los grandes de la poesía venezolana, escribió sobre ella en un poema titulado Esperanza, la indoblegable, donde la describía como hermana de todos los que luchan por justicia y madre, de los que prefieren morir de pie antes que vivir de rodillas. En 1973, el gobierno colocó una placa en el lugar donde estuvo la Hacienda San Patricio. Aunque el gesto fue polémico, para algunos un homenaje tardío, para otros un agravio, representó el reconocimiento oficial de que su historia formaba parte del alma nacional. El interés académico sobre Esperanza también creció fuera de Venezuela. Universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina comenzaron a incluir su caso en cursos de historia social y estudios afrodescendientes. Su carta final fue traducida a múltiples idiomas y se convirtió en lectura obligatoria en materias sobre derechos humanos. El historiador estadounidense John Hope Franklin la citó como ejemplo de resistencia esclava sofisticada, capaz de demostrar inteligencia estratégica y profundo conocimiento del sistema opresor. A finales del siglo XX, artistas de diversas disciplinas retomaron su memoria. La escritora Isabel Allende expresó su deseo de novelar su vida. El compositor venezolano Federico Ruiz estrenó en 1995 la ópera Esperanza, Sangre y Libertad, con gran éxito en el Teatro Teresa Carreño. En paralelo, arqueólogos iniciaron excavaciones en los restos de San Patricio, hallando ruinas de la mansión y el cementerio de esclavos, donde encontraron indicios de la tumba de María. Los vestigios confirmaron las condiciones de explotación y la red secreta de comunicación entre los esclavos, reforzando la visión de que la venganza de Esperanza formaba parte de una resistencia más amplia que había germinado en silencio. En el año 2000, el gobierno venezolano declaró el 15 de abril como Día Nacional de la Memoria contra la Esclavitud, en honor a las víctimas del sistema y recordando el acto de Esperanza. Durante la ceremonia, el presidente Chávez pronunció un discurso en el que la describió como símbolo del espíritu indoblegable del pueblo, ejemplo de que frente a la injusticia extrema, la resistencia no solo es derecho, sino deber. Con el auge de Internet, su historia encontró nuevos canales. Blogs, foros y páginas dedicadas a la memoria afrodescendiente difundieron documentos, imágenes y relatos orales transmitidos por descendientes de esclavos. En 2010, la antropóloga María Elena González publicó una investigación reveladora a partir de archivos españoles. Descubrió que Esperanza había intentado comprar su libertad y la de su hermana en varias ocasiones, sin éxito, y que estuvo casada con un esclavo llamado Tomás, muerto en circunstancias sospechosas al intentar proteger a otra mujer. Estos hallazgos mostraban a Esperanza no como asesina fría, sino como mujer que agotó todas las vías posibles antes de recurrir a la violencia. Su venganza aparecía entonces como un recurso extremo, nacido de pérdidas acumuladas y esperanzas frustradas. El documental Esperanza, la última resistencia, estrenado en 2015 por la cineasta Carmen Delgado, retomó estos nuevos hallazgos para ofrecer una visión más matizada de su historia. Con recreaciones intensas y testimonios de historiadores, la película mostró a Esperanza no como un monstruo ni como una santa, sino como una mujer empujada al límite por décadas de abusos. La secuencia más sobrecogedora fue la de la preparación del té envenenado. La cámara capturaba la mezcla de serenidad, miedo y determinación en su rostro, subrayando que aquel acto fue, más que una venganza, una decisión de justicia frente a un mundo que le había negado toda humanidad. El filme ganó premios internacionales y permitió que públicos de Europa y América conocieran la historia de la esclava que desafió a una familia poderosa. 3 años más tarde, en 2018, estudiantes de la Universidad Central organizaron la primera caminata de la memoria, recorriendo la misma ruta que Esperanza tomó hacia La Guaira. El evento, repetido cada año desde entonces, reúne a cientos de personas que marchan entre cantos, lecturas de poesía y reflexiones, manteniendo vivo el legado de una mujer que eligió resistir antes que someterse. El arte continuó nutriéndose de su figura. Muralistas la pintaron en paredes de barrios populares como símbolo de resistencia. Músicos compusieron piezas en su honor, como el tango melancólico Lágrimas por Esperanza de Astor Piazzolla. Escritores de distintos países encontraron en ella una fuente inagotable. La colombiana Laura Restrepo narró un cuento desde la perspectiva de María, la hermana muerta. El cubano Leonardo Padura la evocó como sombra en una de sus novelas policíacas. En el ámbito académico, estudios de género resaltaron su caso como ejemplo temprano de interseccionalidad. Mujer, negra y esclava, triplemente oprimida.
Angela Davis, en conferencias internacionales, recordó su historia para explicar cómo la violencia ejercida por los oprimidos debe analizarse dentro del contexto de la violencia estructural que los aplasta. Psicólogos, por su parte, la estudiaron como caso de trauma prolongado y resiliencia estratégica, demostrando cómo, a pesar de décadas de humillación, Esperanza transformó su dolor en acción organizada. Cada nuevo enfoque ampliaba su figura: mártir, criminal, heroína, víctima, estratega. Pero en todos permanecía el mismo hilo. Su historia representaba la voz de quienes jamás habían sido escuchados. Hoy, más de siglo y medio después, el nombre de Esperanza Morales sigue encendiendo debates y emociones. En 2020, su tumba en el cementerio de los Ajusticiados de Caracas recibió por fin una lápida digna. La inscripción, sencilla pero cargada de sentido, decía que su historia nos enseña a construir un mundo donde la justicia haga innecesaria la venganza. Cada 15 de abril, decenas de personas llevan flores, encienden velas y elevan plegarias o consignas en su memoria. En escuelas venezolanas, los niños aprenden sobre su vida no como glorificación de la violencia, sino como advertencia sobre las consecuencias de la injusticia sostenida. Su legado se ha convertido en pregunta viva. ¿Cómo edificar una sociedad donde nadie sienta que la única salida es el camino de la venganza? Esa interrogante interpela a cada generación. Y mientras el mundo moderno sigue luchando contra formas nuevas de opresión, la historia de Esperanza resuena con la fuerza de un recordatorio eterno. La dignidad humana no puede ser sofocada sin que un día despierte con la furia de siglos contenidos. La figura de Esperanza ha trascendido los límites de la historia para convertirse en mito vivo. En comunidades afrodescendientes de América, su nombre se susurra como símbolo de resistencia. En Cuba, aún durante la esclavitud, se le conocía como la Vengadora. En Brasil, juristas abolicionistas citaron su caso como advertencia del destino inevitable de un sistema basado en la deshumanización. En Venezuela, cantores populares y cuentacuentos transmitieron su memoria por generaciones, y su carta final circuló clandestinamente como texto inspirador para movimientos sociales. Hoy, académicos la incluyen en programas de derechos humanos, feminismo y estudios afroamericanos, reconociendo en ella un caso complejo de interseccionalidad. Mujer, negra y esclava, pero también pensadora, estratega y protagonista de su propio destino. La imagen que persiste no es solo la de una esclava que envenenó a sus amos, sino la de una mujer que, negada en todo derecho, se levantó contra un sistema que le arrebató familia, libertad y esperanza. Y paradójicamente, fue su propio nombre el que acabó convirtiéndose en legado. Un recordatorio de que la esperanza puede brotar incluso en medio del dolor más profundo. En la memoria colectiva, la historia de Esperanza adquirió múltiples rostros. Para los hacendados de su tiempo fue un ejemplo aterrador de lo que podía ocurrir si la disciplina se relajaba. Para los esclavos, un faro que demostraba que la resistencia era posible. Para intelectuales y artistas posteriores, un espejo donde observar las tensiones entre justicia y violencia. Con el paso de los años, su figura también sirvió como recurso político. Unos la exaltaron como precursora de la lucha revolucionaria, mientras otros la recordaron como advertencia de los peligros del desorden social. Aún así, más allá de las interpretaciones cambiantes, lo esencial permaneció: la voz de una mujer que, al borde de la desesperación, se negó a seguir viviendo en la sumisión. Su legado se convirtió en terreno fértil para reflexionar sobre la condición humana, sobre los límites de la resistencia y sobre las heridas profundas que deja la injusticia prolongada. Así, cada generación que la redescubre no solo revive un hecho del pasado, sino que se enfrenta a la pregunta incómoda de hasta dónde puede llegar un ser humano cuando se le niega sistemáticamente toda dignidad. A lo largo del siglo XXI, la historia de Esperanza ha encontrado nuevas formas de expresión. En redes sociales, jóvenes activistas comparten fragmentos de su carta final como manifiesto contra las injusticias modernas. Artistas visuales han creado murales en barrios populares de Caracas, donde su rostro se alza entre cadenas rotas y campos de caña, recordando la lucha de los oprimidos. En 2018, la Caminata de la Memoria, que sigue el trayecto de su huida hacia La Guaira, se consolidó como un evento anual que une a estudiantes, descendientes de esclavos y defensores de derechos humanos. Allí se recitan poemas, se leen fragmentos de su testimonio y se colocan flores en su honor.
Su figura también ha sido utilizada en debates contemporáneos sobre racismo estructural y violencia de género, convirtiéndose en símbolo de interseccionalidad mucho antes de que ese término existiera. Cada nuevo homenaje confirma que su nombre no pertenece únicamente a los archivos judiciales del siglo XIX, sino a la conciencia viva de un pueblo que encuentra en ella no solo memoria de dolor, sino inspiración para seguir reclamando justicia. El legado de Esperanza también ha penetrado en la psicología y la filosofía. Especialistas en trauma la estudian como ejemplo de cómo una persona sometida a abusos extremos puede transformar el dolor en acción consciente y planificada, en lugar de sucumbir a la desesperanza. Filósofos del derecho la citan como caso límite. ¿Es posible juzgar un crimen sin considerar el contexto de opresión que lo engendró? Sus palabras en el tribunal, por primera vez actué como un ser humano libre, se analizan hoy como declaración de emancipación, comparable a los manifiestos políticos de su tiempo. Incluso teólogos progresistas la han reivindicado, preguntándose si el verdadero pecado no fue su venganza, sino la esclavitud que la obligó a elegirla. Así, Esperanza dejó de ser solo un nombre en un expediente para convertirse en punto de encuentro de debates universales sobre justicia, dignidad y libertad. Su historia, más que anclada en un siglo, dialoga con el presente, porque recuerda que toda sociedad que ignore la humanidad de los más débiles siembra, tarde o temprano, la semilla de su propia destrucción. Más de 175 años después, el eco de Esperanza Morales continúa retumbando en América Latina y más allá. En escuelas venezolanas, su historia forma parte de la enseñanza de derechos humanos, presentada no como celebración de la violencia, sino como advertencia de lo que genera la injusticia cuando se prolonga demasiado. En congresos internacionales, su caso es citado como antecedente de la resistencia esclava organizada. En comunidades afrodescendientes, su nombre se pronuncia en ceremonias culturales y religiosas como símbolo de dignidad. La tumba que por tanto tiempo permaneció anónima hoy recibe flores y velas cada abril, y en las calles su rostro aparece en grafitis que lo inmortalizan entre cadenas rotas. Su memoria se ha convertido en recordatorio constante de que la historia no solo se escribe desde los palacios y las mansiones, sino también desde las cocinas, los campos y las celdas. Esperanza, la esclava invisibilizada, se transformó en voz eterna de los oprimidos, probando que incluso aquellos relegados al silencio pueden alterar el rumbo de una nación entera. Así, la esclava que una tarde mezcló arsénico en una tetera terminó convertida en símbolo de resistencia y memoria. Su nombre, que en vida fue pronunciado con desprecio por sus amos, hoy se recuerda como promesa de justicia. Esperanza Morales representa el espíritu indomable que se niega a aceptar la deshumanización como destino. Su historia nos interpela aún. ¿Qué ocurre cuando una sociedad niega sistemáticamente la dignidad a los más vulnerables? ¿Qué caminos oscuros se abren cuando la justicia se posterga hasta volverse inalcanzable? Su respuesta fue terrible, pero también reveladora. En cada ser humano late la necesidad de libertad, y sofocarla solo engendra nuevas formas de rebelión. En Venezuela y en toda América, su memoria permanece como advertencia y enseñanza. La venganza que un día sacudió a la aristocracia criolla terminó sembrando semillas de abolición, reflexión y cambio. Hoy, al pronunciar su nombre, no se evoca solo a la mujer que castigó a sus opresores, sino a la esperanza misma de que un mundo más justo y digno siempre puede construirse.